Hoy estoy en el embalse de la Cierva, en Murcia. Y la verdad, este sitio tiene muchísimo más de lo que parece. A simple vista parece el típico pantano rodeado de montaña y ya está. Pero cuando empiezas a fijarte un poco, el paisaje aquí es espectacular. El embalse de la Cierva tiene bastante historia detrás, aunque mucha gente venga aquí solo a pasar el día o a ver el paisaje. La presa empezó a construirse a principios del siglo XX, en una época en la que Murcia tenía un problema enorme con el agua. Aquí llueve poco y además de forma muy irregular, así que almacenar agua era prácticamente una necesidad para poder sobrevivir y regar los campos de la zona. Por eso decidieron levantar esta presa sobre el río Mula. Las obras empezaron alrededor de 1915 y fueron bastante complicadas para la época. Pensad que todo esto se hizo cuando todavía no existía la maquinaria moderna que tenemos hoy, así que gran parte del trabajo se hacía casi de forma manual. El embalse recibió el nombre de la Cierva por Juan de la Cierva Peñafiel, que era un político muy importante de Murcia en aquel momento y apoyó mucho este tipo de infraestructuras hidráulicas. Y aunque hoy lo vemos como un sitio tranquilo, durante muchos años este embalse fue clave para la agricultura de toda la zona. Básicamente, ayudó a transformar terrenos secos en zonas de cultivo gracias al agua almacenada aquí. Lo que más me llama la atención es pensar que debajo de toda esta tranquilidad hay más de 100 años de historia, ingeniería y cambios en el paisaje de Murcia. Poco a poco vamos alejándonos de la zona del embalse, la zona llana va desapareciendo, y empezamos a subir por un sendero que desaparece continuamente, así que hay que estar muy atento. Es el momento de echar un último vistazo al paisaje, a partir de ahora la ruta cambia por completo. Pasaremos por zonas de pozas, zonas de mucha vegetación que me dejaron las piernas hechas un Cristo. Y por último llegaremos a mi objetivo principal, una cueva muy interesante, así que vamos al lío. Esta es la parte menos llamativa de la ruta, no es que sea aburrida, pero comparado con lo que nos espera más adelante sí que puede resultar un poco soso. La tranquilidad que podemos encontrar aquí no la vamos a tener en las zonas de pozas. Tenemos por delante un buen rato para desconectar de todo y disfrutar del paisaje sin preocuparnos nada más de no doblarnos un pie. Después de un rato andando por senderos, salimos a un tramo asfaltado. Este es el camino que nos llevará al inicio de las pozas. Se puede llegar en coche, ya que hay un parking. Pero pierde toda la gracia, mejor estirar un poco las piernas, ya cogeremos el coche para volver a casa. Desde aquí arriba ya se ve el agua entre las rocas, y la verdad es que el contraste es brutal. Porque todo el paisaje alrededor es seco, lleno de piedra y monte, y de repente empiezan a aparecer estas zonas con agua escondidas entre el barranco. Además, cuanto más te acercas, más cambia el ambiente. Baja un poco la temperatura, se escucha correr el agua y todo empieza a verse mucho más verde. Lo curioso es que muchas de estas pozas se forman gracias a filtraciones y al propio relieve del terreno. El agua va abriéndose paso entre la roca durante años, y acaba creando pequeños rincones que desde fuera ni imaginarías que existen. Y la verdad, visto desde arriba parece un oasis perdido en mitad de la montaña. Ahora mismo estoy en Fuente Caputa, que probablemente es uno de los rincones más conocidos y más bonitos de toda esta zona. El nombre de Fuente Caputa tiene bastante historia detrás. Aunque no se sabe al 100% su origen exacto, se cree que viene de la época árabe, como muchísimos nombres de lugares en Murcia. La palabra, fuente, está clara, porque aquí siempre ha habido manantiales y agua brotando entre la roca. Pero Caputa es la parte curiosa. Hay teorías que dicen que podría venir de una deformación de palabras antiguas, relacionadas con nacimientos de agua o con la forma del terreno. Y la verdad es que tiene sentido, porque durante siglos encontrar un sitio con agua constante en esta zona era algo súper importante. Básicamente, lugares como este eran puntos clave para viajeros, ganado y pequeñas zonas de cultivo. Así que aunque hoy la gente venga aquí por las fotos o por bañarse en las pozas, este sitio llevaba siendo especial muchísimo antes de que existieran las redes sociales.
Y ahora sí que estamos entrando en la parte más conocida de Fuente Caputa. El sendero ya va mucho más pegado al barranco y empiezan a aparecer las pozas grandes entre las paredes de roca. Aquí el camino cambia bastante. Ya no es solo caminar, ahora vas pasando entre piedras, pequeñas pasarelas naturales y zonas donde el agua ha ido moldeando la roca durante años y años. Y justo ahí delante está el famoso buzón amarillo. Parece una tontería, pero se ha convertido en uno de los símbolos de Fuente Caputa. No mucha gente sabe realmente de dónde salió este buzón. Lo curioso es que empezó casi como una simple ocurrencia. Con el tiempo, alguien colocó ese buzón junto a la poza grande y la gente empezó a usarlo como punto simbólico de la ruta. Algunos dejaban notas, mensajes, firmas o simplemente se hacían la típica foto al llegar. Y poco a poco acabó convirtiéndose casi en un icono del sitio. Lo gracioso es que algo tan simple como un buzón amarillo perdido en mitad de un barranco haya terminado siendo uno de los lugares más reconocibles de esta zona de Murcia. Bajamos por la zona de cadenas para llegar a la poza principal. No es una vía ferrata ni nada extremo, pero sí tiene ese punto de aventura que hace que mucha gente recuerde esta parte de la ruta. Pero es más algo decorativo que funcional. Y hablando de la poza, esta es probablemente la más famosa de Fuente Caputa. El agua aquí suele mantenerse bastante fría incluso en verano, precisamente porque viene de filtraciones subterráneas y apenas le da el sol en algunas partes del barranco. Por eso el color se ve tan increíble. Entre la roca clara del fondo, el agua limpia y la profundidad, a veces parece casi azul turquesa, aunque sí es verdad que en esta ocasión, no estaba muy clara. Después de bajar por las cadenas y llegar aquí abajo, entiendes perfectamente por qué este sitio se ha hecho tan famoso. Y otra de las cosas que llaman muchísimo la atención aquí, es ese puente enorme de piedra con varios arcos cruzando el barranco. Lo curioso es que desde lejos parece incluso más antiguo de lo que realmente es, porque se mezcla totalmente con la roca y el paisaje. Y esos arcos enormes no están hechos porque sí. Esa forma ayuda a repartir el peso y hace que el puente aguante muchísimo mejor el paso del tiempo y las riadas. Ahora el barranco se ve tranquilo, pero cuando aquí cae una buena tormenta, el agua puede bajar con una fuerza brutal. Y la verdad, mola bastante encontrar una construcción así en un sitio tan salvaje. Le da como un aire de película de aventuras. Dejamos atrás la zona de las pozas, y volvemos a cambiar por completo de paisaje. En esta ocasión nos metemos en una zona tipo bosque, y se agradece ya que durante el camino no habían muchas zonas de sombra. Una vez dejamos este tramo nos metemos en una rambla, donde si nos fijamos podemos encontrar una curiosa roca llena de fósiles. Seguimos avanzando por la rambla, y fijaos en esas paredes de roca porque aquí hay gente que viene expresamente a practicar escalada. De hecho, toda esta zona de roca caliza es perfecta para escalar, porque el agua y el viento llevan miles de años erosionando la piedra y creando formas súper irregulares. Lo curioso es que mientras unos vienen aquí buscando las pozas y el agua, otros vienen por algo completamente distinto, la roca y la aventura de escalar en mitad del barranco. Mi vértigo y yo hemos decidido ver todo desde abajo y seguir con el paseo. Y justo antes de llegar a la cueva aparece esta pequeña caseta, que la verdad llama bastante la atención en mitad del barranco.
No he encontrado información sobre ella, pero este tipo de construcciones pequeñas eran muy comunes en zonas rurales y de montaña. Muchas veces se usaban como refugio para pastores o almacén de herramientas. Como no podía ser de otra forma, me asomo para intentar ver su interior. No podía pasar por su lado sin prestarle atención. Continuamos con nuestro paseo, y vamos hacia el lugar que más me llamó la atención de esta ruta. Fijaos bien porque no es una cueva normal. Aquí se nota perfectamente que alguien aprovechó este hueco natural de la montaña hace muchísimo tiempo. La propia roca forma la cueva, pero después levantaron este muro de mampostería en la entrada, para cerrarla parcialmente y convertirla en un refugio mucho más útil. Básicamente aprovecharon la montaña como si fuera una habitación natural. Este tipo de construcciones eran bastante comunes en zonas rurales y barrancos como este. Muchas veces servían de refugio para pastores, para guardar herramientas, animales o incluso como lugar donde pasar la noche durante trabajos en el campo. Y tiene bastante lógica, porque aquí dentro la temperatura se mantiene mucho más estable. En verano hace más fresco y en invierno protege bastante del viento y la lluvia. La verdad es que impresiona pensar que en este barranco hubo gente utilizando cuevas como esta para refugiarse, mucho antes de que toda esta zona se convirtiera en una ruta conocida. Lo que también llama la atención de este sitio, es el olor que desprenden esas rocas manchadas. Por suerte tenemos a alguien que nos puede explicar de qué se trata. Mucha gente cuando ve esto piensa que alguien ha tirado alquitrán o que la roca está quemada, pero no. Esto que tengo aquí detrás es brea natural, también llamada bitumen. Y sí, básicamente estamos viendo petróleo en una versión súper espesa y pegajosa. Y otra cosa importante, el olor. Suele tener un olor bastante fuerte. Eso ya te da una pista enorme de que no son simples minerales oscuros. La brea se forma durante millones de años. Restos de plantas y animales quedan enterrados bajo tierra y con presión y temperatura se transforman en hidrocarburos. A veces esos hidrocarburos suben lentamente por grietas de la roca hasta llegar a cuevas como esta. Los componentes más ligeros se evaporan y lo que queda es esta masa negra, densa y pegajosa. De hecho, si la tocas, aunque mejor no hacerlo mucho, notas enseguida que no es polvo ni roca normal. Tiene esa textura como de alquitrán natural. Y otra cosa curiosa, aunque ahora lo asociemos a gasolina o contaminación, durante miles de años la gente veía la brea como un material superútil. Servía para impermeabilizar barcos, pegar herramientas y hasta para encender fuego más fácilmente. Así que la próxima vez que alguien vea una mancha negra en una roca y piense, eso está quemado, igual en realidad está viendo petróleo natural escapando desde el interior de la tierra. Y nada, yo me voy saliendo de aquí antes de acabar pegado a la pared de la cueva, porque viendo cómo está esto, no me extrañaría quedarme fosilizado también. Ahora ya sabemos algo más. La primera vez que vi esas manchas, pensé que era algún tipo de plástico quemado. Es lo que tiene no ser un experto. En esta cueva, aparte de encontrarnos con las rocas manchadas, también podemos ver otra cosa curiosa. El techo está lleno de anclajes para la escalada. Al parecer toda esta zona es muy frecuentada por escaladores. Sobre este sitio no hay ninguna leyenda ni nada parecido. Al menos no algo conocido oficialmente como pasa con otras cuevas de Murcia. Pero sí que alrededor de Fuente Caputa y los barrancos de la zona siempre han circulado historias locales. Al ser un sitio aislado, lleno de cuevas, pasos estrechos y refugios de piedra, durante años la gente del entorno hablaba de contrabandistas, pastores que pasaban noches enteras aquí arriba e incluso personas que usaban estas cuevas para esconderse temporalmente. Y claro, en lugares así también acaban apareciendo las típicas historias exageradas de tesoros escondidos, o de cuevas que conectan con otras galerías dentro de la montaña. Que probablemente sean más mito que realidad, pero le dan bastante misterio al sitio.
Y ahora vamos a ver una poza diferente, esta solo tiene agua cuando llueve. El resto del tiempo no hay ni un pequeño charco, así que hay que aprovechar cuando haya llovido. La verdad es que es un rincón bastante bonito, es una lástima que no tenga siempre agua. Pero eso es parte de su encanto, por suerte pude grabarlo con agua. Ya que hice esta ruta por segunda vez y no había ni rastro. Y ya vamos con el último tramo de la ruta, en total son 14 kilómetros con un desnivel de 300 metros. Es una ruta bastante tranquila, eso sí, no aconsejo hacerla en pantalón corto, ya que hay que pasar entre bastantes arbustos, así que si no quieres tener heridas de guerra, mejor llevar un pantalón largo o en su defecto tener más cuidado del que tengo yo. Terminamos la ruta en la parte alta del embalse. Hay un descampado cerca donde se puede dejar el coche sin problemas, cosa que es de agradecer, ya que es bastante rato de caminata, y dejar el coche de cualquier manera no da mucha tranquilidad. Espero que os haya gustado la ruta, nos vemos en otra ocasión, muchas gracias por ver el vídeo, un saludo.